protagonistas, con los actores. Diseño Universal, Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta, los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Aquí estamos en este día jueves, después del feriado, reencontrándonos con ustedes a través de Radio Caput, de la señal de YouTube de radiocaput.com y con las fotos de los mártires de la República Islámica de Irán, el Ayatollah Khamenei y el Ayatollah Khomeini, que fue el que inició la revolución islámica allí en el año 76. Porque, señoras y señores, Irán ganó la guerra. Lo dijimos hace 3 meses atrás, cuando empezó este ataque artero del imperio norteamericano junto al Estado sionista de Israel en las manos de Netanyahu y de Donald Trump, que Irán iba a resistir, que a pesar de los cantos de sirena de los medios de comunicación occidentales que prometían una rápida resolución del conflicto, Irán estaba en condiciones de resistir y que además iba a ganar la guerra, porque tenía una medida que era clave para desestabilizar la economía mundial, que era el cierre del estrecho de Hormuz, que no necesitaba superioridad militar cuando hay un pueblo convencido de su destino y dispuesto a dar la lucha que hay que dar por la soberanía.
algo que parece que nos hemos olvidado los argentinos, ¿no? Hace rato que nos hemos olvidado de la soberanía. Irán le ha demostrado al mundo que con fortaleza espiritual se puede vencer al imperio. Lo de ayer de Donald Trump en Versalles, nada menos ni nada más que en Versalles. Qué representativo, qué significativo, porque estamos hablando de la ciudad francesa donde Alemania firmó la capitulación después de la Primera Guerra Mundial y que fue el motivo y la excusa por la cual luego se produjo el ascenso de Adolf Hitler, lo impresentable que fue ese armisticio. Aquí en Versalles, tanto Estados Unidos con Donald Trump a la firma, como Israel, que por supuesto no apareció en el momento de la firma, han firmado la capitulación, la rendición incondicional, con todos los elementos que Irán pidió para que esto ocurra. Entre otras cosas, el resarcimiento a su patria y a su pueblo de los daños ocasionados por esta bestial guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel y que finalmente ayer dieron cuenta de la derrota absoluta y total del imperio. Lo dijimos aquí, va a perder Estados Unidos esta guerra y la va a perder como la perdió en Vietnam. Las repercusiones de la derrota vendrán después, porque el que pierde, paga, y eso lo sabemos todos. Y Donald Trump va a pagar las consecuencias de haber seguido las políticas genocidas de Netanyahu, tanto en Gaza como posteriormente en el ataque artero contra Israel y el asesinato del imán Jamenei. Ganó Irán, la guerra la ganó Irán. Finalmente el mundo lo sabe y lo reconoce. Vendrá un mundo nuevo, no les quepa la menor duda, porque ya Estados Unidos no podrá imponerse como gendarme del mundo, porque evidentemente Irán le ha demostrado que no lo es, y que además es vulnerable, porque no se necesita superioridad militar. Lo que se necesita es fortaleza e inteligencia. Irán la tuvo, cerró el estrecho de Hormuz, con lo cual produjo un impacto en la economía mundial que lo obligó a Donald Trump a tener que firmar esta rendición incondicional. Lo dijimos aquí y en definitiva se termina comprobando lo que hace 3 meses dijimos aquí cuando nos trataban de locos, cuando decían estos tipos no entienden nada y cuando todo el periodismo occidental decía y hablaba de una guerra rápida, una resolución rápida, cambio de régimen, Irán no tiene con qué. Bueno, Irán tuvo fortaleza, tuvo espíritu de cuerpo y tuvo decisión soberana. Por eso ganó la guerra. Y en definitiva, esto cambia al mundo, a un mundo que ya venía hacia el multilateralismo y que ahora evidentemente lo pone a Estados Unidos de rodillas. Por lo tanto, seguir de manera, haciendo un seguidismo insólito como el que hace la Argentina de Milei respecto de las políticas de Estados Unidos y de Donald Trump, no es más que ir por el camino de los perdedores. Hoy estar del lado de Estados Unidos es estar del lado de los perdedores, porque Irán ganó la guerra, le pese a quien le pese, y en este caso también podríamos decir cueste lo que cueste. Pero alguien que nos anticipó esta resolución en aquel tiempo en que empezamos a hablar de este tema, cuando muchos lo ocultaban y hasta subestimaban al propio Irán, uno de quienes nos anticipó esto fue el gran periodista de política internacional, amigo de la casa. Hablamos de Walter Gubar, a quien ya tenemos en comunicación. ¿Cómo te va, Walter? Buenas tardes, aquí Javier Hola, Vicente. Javier. ¿Qué decís? Un gusto hablar con vos, ¿cómo va? Bueno, me imagino que analizás de igual modo que lo hago yo, la firma de ayer en Versalles como una rendición incondicional de Donald Trump y de Estados Unidos. Es una capitulación. Vos sabés que además Versalles fue el lugar, mirá qué coincidencias históricas extrañas. En Versalles fue donde Alemania se capituló al final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Así es.
Así que tiene ese paralelismo histórico. Vos decías que yo había anticipado de alguna manera que esto podía llegar a Así es. pasar en el sentido de que Irán se había preparado durante más de 30 años para esta confrontación con Estados Unidos e Israel, pero obviamente que todos los medios hegemónicos planteaban lo contrario, pensaban que, como el propio Trump llegó a creer que esto era Un trámite. una expedición de una semana, ¿no? Claro. Al respecto, Walter, aquí lo que también quedó demostrado es que para ganar una guerra no se necesita superioridad militar, lo que se necesita es inteligencia. Yo creo que el cierre del estrecho de Hormuz fue clave, ¿no es cierto?, en esta resolución. Claro, bueno, pero el problema es que tampoco, el problema fue te diría, la falta de inteligencia por el lado de los que comenzaron la guerra, porque todos los presidentes, y creo que te lo dije en su momento, todos los presidentes anteriores de los Estados Unidos habían recibido por parte de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, la misma presión para que Estados Unidos atacara a Irán, y ninguno lo hizo, argumentando que lo primero que iba a hacer Irán era cerrar el estrecho de Hormuz, cosa que finalmente ocurrió. Con lo cual, yo creo que de alguna manera Trump fue, como lo dije también en ese momento, arrastrado por Netanyahu a una aventura y que después le costó mucho. Le costó más de 100 días de guerra salir de esa guerra, con un costo económico altísimo y con una pérdida, ¿sabes qué? Digamos, ahora, digamos, el dólar, hace rato que el dólar no está respaldado en el oro. El dólar, hasta hace poco tiempo, estaba respaldado en el Pentágono, en la fuerza militar de los Estados Unidos, como potencia única, hegemónica. Bueno, eso evidentemente, el dólar, mejor dicho, Estados Unidos como potencia militar ha sido devaluada, ha perdido toda su credibilidad prácticamente, ¿no? Entonces, estamos ante un cambio histórico muy profundo, un cambio que Israel, que siempre fue un satélite de Estados Unidos, también lo quiso aprovechar desde la perspectiva de la debilidad de Estados Unidos para convertirse en una nueva potencia neocolonial regional en el Medio Oriente. Y bueno, ahora de alguna manera se han exacerbado las contradicciones entre Trump y Netanyahu, porque yo creo que, quiero advertir que Netanyahu va a hacer todo lo posible por torpedear este acuerdo, ¿no? En el cual Irán consiguió mucho más de lo que tenía antes de la guerra. Claro. Consiguió cosas que no tuvo durante 30 años, la posibilidad de vender petróleo sin restricciones, una indemnización de guerra de $300.000 millones, y te diría que va a cambiar todo el panorama regional porque se van a recomponer todas las alianzas regionales en el Medio Oriente. Entre otras cosas porque también digamos, esto es un poco el fin de Dubái como la plaza financiera, la nueva plaza financiera y turística que se quiso explotar como tal. Emerge aquí Irán, casi te diría como la cuarta potencia del mundo, y es probable que Irán haga una alianza con un ex aliado muy importante de Estados Unidos, que es justamente Arabia Saudita, y con otro país más, que es el otro país que tiene responsabilidad sobre el estrecho de Hormuz, que es el Emirato de Omán. Pero, digamos, es difícil todavía vaticinar, pero creo que es como un barajar y dar de nuevo en lo que serían todas las alianzas regionales del Medio Oriente, ¿no? Claro, claro, evidentemente va a haber una reconfiguración de toda esa zona clave para la economía mundial. Irán sale fortalecido, no cabe duda. Su régimen político también, ¿no? Que había sido puesto en cuestión por los propios invasores, pero además había dentro de Irán, había, digamos, alguna resistencia social. Creo que de ahora en más sale muy fortalecido el régimen del hijo de Jamenei, ¿no es cierto?
Absolutamente, pero además el problema, muchas veces los Estados Unidos conciben a sus enemigos como ellos mismos, creen que sus enemigos son iguales a ellos mismos y no, digamos, desconocían tanto que China es una civilización de 5.000 años, que los persas también son una civilización de 5.000 años, que inventó, entre otras cosas, el ajedrez y el álgebra, para los que no lo saben, y que son muy son negociadores muy sofisticados. Yo publiqué el otro día que en la última etapa de la negociación, los iraníes pusieron a psicólogos como parte del equipo, no como asesores, sino como negociadores principales, a psicólogos que hicieron un perfil de Donald Trump, lo consideraron como un enfermo de salud, por lo cual medían cada palabra que Trump decía o que Trump proponía, y también cada palabra que se le iba a proponer a Trump, casi con criterios científicos, ¿no? Y de tal manera de producir esto que hoy estamos llamando rendición o capitulación. Fíjate que Trump había declarado la victoria sobre Irán más o menos 13 veces antes de esto. Sí, y ahora terminó diciendo, bueno, tienen derecho a tener armamento de misiles con ojivas nucleares porque lo tienen otros países, ¿no? Es insólito. Claro, y además ni siquiera, digamos, por ejemplo, el tema nuclear, que fue el caballito de batalla de esta guerra, y no solo de esta guerra, que fue el caballito de batalla durante los últimos 30 años de Benjamín Netanyahu. La negociación quedó pospuesta, como que perdió su importancia, porque además demostraron que sin utilizar armas nucleares, tuvieron una gran capacidad además para liquidar 14 bases norteamericanas que rodeaban a Irán, ¿no? Impresionante. ¿Y cómo queda la situación de Netanyahu, puertas adentro de Israel? Porque evidentemente, como se dice habitualmente, el que pierde paga, ¿no es cierto? Bueno, ahí es un tema bastante más complejo, ¿no? Por un lado, yo suelo señalar, Netanyahu, según propias confesiones, dice que hace 30 años que soñaba con esta guerra. Esta guerra era el gran sueño de Netanyahu y la posibilidad de la creación de lo que él llama el Gran Israel, que no es otra cosa que un proyecto neocolonial, digamos, donde que iba a tener como epicentro a Israel, pero que estaba, digamos, planteando una política expansionista contra todos sus vecinos, ¿no? Que inclusive planteaba que había que sacar el petróleo, evitar el estrecho de Hormuz y construir un gasoducto desde los Emiratos Árabes que pasara a través de Israel, con lo cual él iba a ser el dueño del gas y del petróleo, y que se embarcara desde la Franja de Gaza directamente al mar Mediterráneo. Bueno, todo este sueño en Israel se vive como la gran traición de los Estados Unidos. Eso por una parte. Te agrego que la contrainteligencia de Estados Unidos está en su máxima alerta, no por temor a una maniobra o una operación iraní, sino por temor a una operación israelí contra Trump. Claro, lo que se llama falsa bandera, ¿no? Un ataque así de falsa bandera. Sí, no necesariamente, no, porque la operación puede ser no necesariamente falsa bandera, es más cuando se trata de un atentado para atribuírselo a otro. Claro. Pero también puede ser, pues que hay cosas que las digo en potencial porque no me puedo jugar más de lo que la realidad permite, pero también puede ser que le van a tirar con lo que tiene Israel de los archivos Epstein, que fue así como comenzó esta guerra. Claro. Que le van a tirar con lo que no se conoce de los archivos Epstein. Para deteriorarlo a Trump, porque claro, se sienten traicionados por Trump. Claro, obvio, digamos, decía alguien que la venganza es un plato que se come frío, ¿no? Claro.
eh, nunca han estado, creo, nunca han estado tan deterioradas las relaciones. Mira que ha habido momentos. Israel llegó inclusive a hundir un barco norteamericano, un barco militar norteamericano para evitar ser escuchado durante la Guerra de los 6 días, el USS Liberty. Israel lo hundió. Sin embargo, y también hay que decir de que hubo mucha tensión en las relaciones durante el gobierno de Kennedy, que estaba en ese caso en Israel conducido por Ben Gurión, justamente porque Kennedy se oponía a que Israel tuviera armas nucleares. Claro. Esos fueron casi te diría los 3 momentos de más tensión entre Israel y los Estados Unidos. Pero lo que además se dice hoy en Israel es lo siguiente: Israel sabe que la alianza con los Estados Unidos se basaba mucho en el apoyo financiero del lobby pro-israelí dentro de los Estados Unidos en las campañas electorales. Digamos, Trump ha sido casi te diría financiado por lo que se llama el AIPAC, que es el lobby legítimo de Israel en los Estados Unidos. Ahora, nunca pensaron que Qatar les iba a subir la apuesta, y evidentemente Qatar ha puesto más guita que Israel y que la comunidad judía de los Estados Unidos, y por eso Trump también puede darse el lujo de despegarse un poco, ¿no? Digamos, Trump es un negociante, digamos, Trump hizo un negocio con la guerra, también esto digamos, por eso digo, no es Lo sigue haciendo porque en definitiva en este acuerdo y en este aporte de 300.000 millones creo que hay acuerdos para que empresas norteamericanas también asistan a Irán en la reconstrucción. No, pero y además que digamos, cada vez que subía el petróleo, Trump y los amigos de Trump se beneficiaban con la suba de los precios del petróleo. Lo que pasa es que no se podían bancar, digamos, el propio Trump dijo hoy que para bloquear el estrecho de Hormuz necesitaba una guerra de 2 años. No podían bancarse la recesión que iba a producir a nivel global, la recesión que se iba a producir con un cierre así definitivo del estrecho de Hormuz. Iba a producir falta de aluminio, falta de fertilizantes, problemas en el abastecimiento de medicamentos, claro. Y precios de la nafta. Tú sabes que hay países donde, suponete en México siempre se dice que no se puede subir mucho el precio de la tortilla, que es el pan de los mexicanos, porque se produciría una revolución social. Bueno, el equivalente dentro de los Estados Unidos es el precio de la nafta o la gasolina, como dicen ellos, ¿no? Y bueno, creo que esto es lo que terminó pesando en los Estados Unidos, y me hizo además todo este tema, me ha hecho recordar una frase de Henry Kissinger, que fue el arquitecto de la política exterior norteamericana. Kissinger decía que es muy peligroso ser enemigo de los Estados Unidos, pero más peligroso aún es ser amigo de los Estados Unidos, porque en el momento que Estados Unidos no te necesita, te tira por la borda, y esto está bueno para que lo escuchen algunas de las autoridades argentinas, ¿no? Ha sido muy criticado Trump puertas adentro por este acuerdo. Por lo pronto hay el New York Times ha sacado una editorial muy fuerte, ¿no? Dejando en claro la derrota. Algunos analistas dicen que esta derrota para Estados Unidos ha sido peor que la de Vietnam. ¿Vos coincidís con esa mirada? En algún punto sí, en algún punto creo que sí. Son comparaciones difíciles de hacer. Creo, ¿sabes qué es lo que creo? Que ha quedado mucho más al desnudo, mucho más expuesta la debilidad y la decadencia de Estados Unidos en esta derrota que en la de Vietnam. Claro. Porque la de Vietnam se prolongó en el tiempo, fue una guerra muy larga de desgaste. Y además venían en ganadores de la Segunda Guerra y de la Guerra del Pacífico. Cosa que acá y bueno, y de todas las pero no solo eso, venían también en ganador, digamos, hacía mucho que Estados Unidos no ganaba guerras, pero venía, no te olvides que Trump venía muy cebado con el secuestro de Maduro. Sí. Y que los Estados Unidos
de alguna manera habían librado, entre comillas, guerras medianamente exitosas contra Irak o contra Afganistán, digamos, ocupando esos países, aunque nunca, después de Afganistán se tuvieron que ir, dejando en el poder a los talibanes, a quienes iban a derrotar, y estuvieron 20 años, pero nunca sufrieron una derrota tan humillante como tener que aceptar condiciones para un cese al fuego, que eran, digamos, que ni siquiera que son tan se nos pierde un poco la comunicación, Walter. A ver si te puedo hacer la última pregunta. ¿Vos crees que esto frena la posibilidad de avanzar sobre Cuba de parte de Trump? También difícil decirlo, porque hay que ver cómo le pega, digamos, una vez una vez que le caiga la ficha de la derrota, hay que ver cómo le pega electoralmente. Además, él puede especular electoralmente para ganar el apoyo, particularmente del electorado cubano y venezolano dentro de los Estados Unidos, con una aventura cubana, ¿no? Claro. Pensando en que puede tener un resultado tan exitoso como el de Venezuela, cosa que no va a ser, no sucederá. Claro. Walter, como siempre, un placer, y muchísimas gracias por participar de nuestro programa. Un abrazo. Walter Gubar, el analista internacional que nos anticipó hace tiempo atrás de este desenlace que hoy es una realidad. La derrota, en este caso, de los Estados Unidos e Israel en el conflicto que se desató allí en esa zona de Oriente Medio, donde pensaban tanto Trump como Netanyahu terminar el conflicto y resolverlo rápidamente, en apenas días, después del asesinato vil y traicionero de el imán Jamenei. Sin embargo, Irán le ha demostrado al mundo que con fortaleza, con decisión, con inteligencia y por sobre todas las cosas, con cultura soberana, la decisión de un pueblo de decir nuestra soberanía se respeta y aquí estamos para poner el cuerpo, es finalmente la que le ha dado el triunfo a la Revolución Islámica de Irán, a la República Islámica de Irán, y también en este caso a los pueblos que acompañaron. Vamos con Nora Merlin ahora, Pero lo cierto es que Irán ganó la guerra, nosotros lo dijimos aquí, lo anticipamos cuando la mayoría de los medios de comunicación en la Argentina y en Occidente todo decían lo contrario, que Irán iba a ganar, e Irán ganó la guerra, sin lugar a dudas, Así que de ahora en más yo creo que van a venir una serie de consecuencias que van a estar seguramente ligadas a esta derrota para Estados Unidos y para Israel, y que con el tiempo se irán viendo, porque en definitiva, como se dice habitualmente, el que pierde paga. Y mirá si no va a pagar Estados Unidos, ¿no? 300.000 millones de dólares de resarcimiento para Irán. Mientras tanto, nosotros aquí libramos una batalla contra la proscripción, contra el ataque a la democracia, que significa que Cristina Fernández de Kirchner esté presa, esté proscripta. Siempre lo decimos, se la proscribe a Cristina, pero también se proscribe a todos aquellos que tenemos la voluntad y la decisión de votarla, de acompañarla, de sentirnos representados por la figura de Cristina y sobre todo por los logros de la década ganada. Pero allí está Cristina, lamentablemente atacada también puertas adentro por algunos que creen que les puede llegar a ir bien con Cristina presa. Y yo lo que les digo, muchachos, con Cristina presa no hay democracia en la Argentina. Por eso fue muy interesante encontrarme con el análisis de Nora Merlin, de la psicóloga y también colega Nora Merlin, en este caso la Tecla Enie, donde justamente analiza esto y analiza lo que significa hoy pedir la libertad de Cristina. Sin dudas que para un pueblo que está siendo hambreado y que le están quitando los derechos como le están quitando al pueblo argentino desde esta restauración oligárquica neoliberal con fachada anarcocapitalista,
exigir la libertad de Cristina, reclamar la voz en cuello, como pasó en tantos lugares, por ejemplo, en el velatorio del Indio, es una actitud de rebeldía. Es una mística revolucionaria y una épica que se vincula a los grandes momentos del pueblo argentino y sobre todo del peronismo. Por eso es muy interesante encontrarnos con la nota de Nora Merlín. ¿Cómo te va, Nora? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hola, ¿me escuchás? La verdad que encontrarme con tu análisis allí en la tecla Enie fue muy interesante porque concuerdo en ese sentido, ¿no es cierto?, con lo que significa hoy reclamar la libertad de Cristina, que es ni más ni menos que pedir la restauración de la democracia en la Argentina, ¿no? Y totalmente. A ver, yo creo que la demanda de esto, o la consigna Cristina Libre, tiene varias lecturas. Por un lado, como vos decías, en primer lugar porque es inocente. En primer lugar porque es inocente y es un producto del laboratorio Lawfare en Latinoamérica. Esto desde ya, ¿no? En principio hay principio de inocencia para todos si no le encuentran ninguna causa. Bueno. En segundo lugar, no segundo de importancia, sino por establecer un orden, ¿no? Como vos decías, hay un derecho que es el derecho de la voluntad popular a elegir un candidato. Eso está truncado si Cristina está proscripta. Y en tercer lugar, yo establezco que se cae el relato de la derecha, se cae de la libertad avanza. Es decir, ¿en qué consistía comunicacionalmente el relato de la libertad avanza? Sobre todo en la moral, la casta, que esa pata se les cayó con el caso Adorni, ¿no? Y por el otro lado, con la construcción del enemigo, la cuca, ¿no? La chorra presa. Entonces, ¿para qué? Para justificar la miseria planificada. Necesitaban entonces, si nosotros logramos la consigna, establecer hegemónicamente Cristina como una consigna política, Cristina Libre, se les cae el relato a la ultraderecha. Entonces, por todo eso yo creo que la consigna del momento, como fue en Brasil, Lula Libre. Claro. Lula Libre terminó. Y como fue en su momento, y en ese sentido el peronismo encuentra raíces profundas en su historia, como fue el lucha y vuelve. Lucha y vuelve. Entonces algunos dicen, bueno, pero con esta justicia, bueno, ya sabemos, no nos tienen que enseñar lo que es la justicia, ya sabemos lo que es el partido judicial, pero justamente se trata de una consigna política. Cuando las madres decían aparición con vida, todas sabían que sus hijos, muchas sabían que sus hijos ya estaban muertos, biológicamente estamos hablando, ¿no? Porque nosotros decían vivo los queremos, pero ya y lo seguimos diciendo. Claro. Entonces, ¿qué lo seguimos diciendo? Es una consigna política que no tiene que ver con el cálculo del posibilismo. No, es como que me digan, no van a volver los 30.000 desaparecidos. Ah, sí, no me digas. ¿Qué novedades? ¿Qué novedad? Pero estás estableciendo un piso de derecho democrático sobre el cual debatir la profundidad de la democracia en la Argentina. Y estamos denunciando, ¿no? 30.000 desaparecidos o Cristina proscripta. Entonces, Cristina Libre es un nombre que construye pueblo, ¿no? Es una recuperación. Lo que pasa, Nora, que yo lo que estoy viendo, y en esto lamentablemente caen muchos compañeros, que analizan la consigna del Cristina Libre como si fuese una consigna electoral. Y es todo lo contrario. Es una condición sine qua non para que la Argentina tenga democracia, que Cristina esté libre. Es lógico, lucha y vuelve, tardó 18 años o 17, no importa el cálculo de los porotos, no, que la correlación del posibilismo no se puede, no, excede esto, es recuperar la utopía, es recuperar, es configurar la realidad y no dejar que la derecha o el poder nos configure la realidad.
No, aparte yo creo que, no sé. yo creo, Nora, que hay muchos Sí. compañeros que no entienden Sí. el mensaje de Cristina presa y proscripta. Es un mensaje para cualquiera que se anime a enfrentar al poder. Es un mensaje Pero disciplinador. lógico. Después el resultado, bueno, qué sé yo, quién sabe, eso lo sabremos después del partido del domingo, como se dice. No sabemos. Claro, pero en principio, ¿por qué vas a poner el no de entrada? Tenemos que recuperar las utopías, porque no podemos disputar en el terreno de la realidad del algoritmo que nos imponen ellos, tan limitada, ¿no? Que este sí, que el otro no, que el otro no se eligen los candidatos, no se eligen, ¿qué es eso? Entonces, bueno, yo no sé si Cristina Libre va a terminar con la libertad de Cristina, pero excede el final, que en política nadie lo sabe. Excede a la propia figura de Cristina. Es un reclamo por una democracia plena. Claro. Indudablemente, muy interesante. Y es un recuperar la potencia colectiva, porque ¿qué quieren esta gente, este plan? Nos quieren deprimidos, nos quieren resignados, nos quieren en los límites del no se puede, ¿no? De la duda, de la impotencia, y bueno, ¿qué querés? ¿No? Del premio consuelo, no, nada de eso. Totalmente, ¿no? totalmente. Y decime, Nora, claro, sí. Es un reclamo que está ganando volumen en una gran parte de la sociedad. Esto es lo que uno está viendo. Lo vimos el otro día en el velatorio del Indio. Era inmediato, digamos, Totalmente. El saludo al Indio y el pedido de Cristina Libre. Y bueno, pero una cosa tiene que ver con la otra, porque a mí me parece, yo no sé si vos leíste, no importa si no yo estoy en página, hoy salió en el que estamos comentando, pero la semana pasada yo escribí en página 12 un artículo que hay un tiempo como de elaboración social, es decir, cuando fue lo de el intento de asesinato a Cristina y la proscripción, es como que no fue tan el impacto que hubo viste, como dicen, no se armó ningún quilombo, pero con el Indio es como que se resignificó la orfandad. ¿Y ahora qué hacemos? Sería, ¿no? Se nos fue el papá y se nos fue la mamá y estamos solos. Porque un poco es esto, porque son líderes de pueblo, son referentes de afectos, de emociones, y son emociones y enamoramientos de por vida, no se sustituyen con bueno, hagámosle la campaña tal para que sea la conducción. No es así la lógica de la conducción. Claro, la conducción se gana en el terreno, no se gana en una campaña electoral. Claro, no se puede decir, che, díganle a Cristina que deje a este o al otro, pero no es así. No es que Cristina lamentablemente deja, no deja. algunos compañeros entran en esa. Bueno, hemos visto hace pocos días a una legisladora de la ciudad de Buenos Aires decir cualquier barbaridad al respecto y bueno, mereció el repudio de todos. Bueno, Nora, pero me parece que se equivocó de enemigo esta mujer. Pero totalmente. Pero bueno, parece que algunos la mandan a decir a estas cosas porque no se sienten capacitados para discutir con Cristina el futuro de la Argentina. Nora, bueno, este sábado va a haber una gran convocatoria a Parque Lezama. Seguramente vas a estar entre quienes van a participar, claro. ¿No es cierto? Claro, y por supuesto, claro que sí. Sí, es a las 3 creo en Parque Lezama, es el banderazo. Y yo creo que está bien hacerlo en Parque Lezama y no en San José 1111 porque entre otras cosas no solo la intentaron matar, la pusieron presa, le sacaron los bienes, la proscribieron y ahora la quieren mandar a cárcel común si los vecinos y la gente va a saludarla. Entonces, bueno, hay que cuidarla también en eso. Muchísimas gracias, Nora, y nos encontramos sábado allí en esta convocatoria de Parque Lezama. Dale. Bueno, un abrazo a todos y a toda la audiencia.
Chau, chau, chau. Nora Merlín, periodista y psicóloga social, justamente autora de esta entrevista allí, de este análisis en la Tecla N, con el que coincido absolutamente. La consigna de la hora hoy es Cristina Libre. Por eso el sábado tenemos que estar todos en Parque Lezama, en esta convocatoria que se está realizando y a la cual se suman, entre otros, por ejemplo, el partido de Guillermo Moreno, Principios y Valores. Este sábado en Parque Lezama a las 14:30 vamos a estar acompañando el pedido y el reclamo por Cristina Libre. Indudablemente es la consigna de la hora. Si en el peronismo algunos están pensando en las elecciones del año que viene, en las candidaturas, y que Cristina se deje de hinchar, como dijo por ahí Berenice Yáñez, a quien repudio con absoluta y total decisión, este ataque artero, porque si hay algo que respetar en el peronismo, muchachos, es a quien se jugó la vida por nosotros, quien está presa por haberse jugado la vida por nosotros, y pegarle a quien está en el piso, eso no es de compañero, la verdad, es todo mi repudio para Berenice Yáñez, y no admito ninguna excusa que pretenda defenderla, como algunos compañeros y compañeras han anunciado o han dicho en las últimas horas. Pero allí estaremos, con ustedes también participando este próximo sábado en Parque Lezama, 14:30 horas en la convocatoria, el banderazo pidiendo por Cristina Libre. Así que no podés faltar este sábado, 20 de junio además, Día de la Bandera. Y Cristina, a quien admira como uno de los principales padres de la patria, justamente a Belgrano, ¿no? Ya la estamos llamando entonces, Martincito, a Mila para charlar con ella, porque es muy interesante un poco analizar lo que estamos viviendo hoy en día en la Argentina. Y por eso la importancia de la consigna Cristina Libre. Cristina Libre hoy es la épica de un pueblo, es la épica de un pueblo que quiere recuperar la democracia, que está absolutamente deteriorada y destruida por esta restauración oligárquico neoliberal con fachada narcocapitalista y totalmente autoritaria. Lo que estamos viviendo es un autoritarismo que indudablemente pone a este gobierno a la altura de las peores dictaduras que ha vivido la Argentina, ¿no? Por eso esa consigna de Cristina Libre me parece que es la consigna de la hora, más allá de las especulaciones electorales que se puedan hacer. Ahora vuelvo a reiterarlo, si algún compañero piensa que le va a ir bien con Cristina presa, bueno, ya le digo que está equivocado. Con Cristina presa no le va a ir bien a la Argentina. Pero bueno, un poco quien nos anticipó este modelo social que estamos viviendo, al que lo llamó tecnofeudalismo, me imagino que también tomando como reconocimiento el ideario de quienes han venido hablando de esto, es Mila Zurbriggen, ¿no? Ustedes la conocen bien, es militante del campo popular, en su momento también participó de programas de televisión, como Duro de Omar, y ya está comunicada con nosotros. ¿Cómo te va, Mila? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Bueno, contanos y explicarle a la audiencia qué significa esto del tecnofeudalismo, que hoy lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Con una democracia prácticamente desaparecida, y sí, con elementos que de alguna manera manipulan mucho a la sociedad. Aparecen los tipos como Peter Thiel, ¿no? Que se vienen a vivir a la Argentina y que amenazan con terminar definitivamente con la democracia y llevarnos al fraude, tal vez, el año que viene, Mila. Sí, totalmente. Nosotros venimos hace 3 años hablando ya de la amenaza que es el tecnofeudalismo, no solo para la Argentina, sino para el mundo. Lo que cambia ahora es que Argentina se volvió el epicentro de esto, o sea, el lugar donde se va a llevar a cabo el experimento político para ver si ese modelo político funciona efectivamente. Entonces, vos decís que directamente nosotros somos el experimento social a nivel mundial. ¡Wow! Claro. ¿Qué es el tecnofeudalismo? Es un modelo político, filosófico, ideológico que surge en Silicon Valley a partir de la idea de que las democracias no funcionan más y de que no son compatibles las democracias y el avance tecnológico, que es necesario desplazar el modelo democrático que existe en el mundo por una gobernanza mediante lo que sería la tecnología,
pero a su vez tecnología gobernada por las corporaciones políticas. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que los CEOs, los dueños de las empresas tecnológicas del mundo, sean los que terminen finalmente gobernando el mundo. Lo que está pasando acá es que el modelo económico y político de Javier Milei favorece al tecnofeudalismo, porque elimina el Estado republicano, que tiene 3 poderes, que garantiza la democracia en cierta medida, y lo va reemplazando por las corporaciones, porque al final siempre hay alguien que gobierna, siempre hay alguien que es de alguna manera el Estado. Si no es la institución del Estado, hay algo que lo está reemplazando. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es un desafío enorme, porque nos enfrentamos efectivamente a que los magnates de la tecnología mundial, que son hoy en día muchísimo más poderosos y más millonarios de lo que pueden ser cualquier estado del mundo, vienen a la Argentina a experimentar a ver si este modelo político y filosófico se puede implementar. Es un modelo de control y los indicios de esto ya están empezando, no solamente en las modificaciones que viene haciendo a las leyes de defensa, a las leyes de inteligencia, a las leyes de seguridad interior este gobierno, sino también en la idea de aplicar fenómenos como el gemelo digital social. El gemelo digital social no podría ser posible si no hay una empresa atrás. Sí o sí, una empresa atrás que procese los datos. Obviamente que el gobierno dijo que no hay empresa, que nadie va a procesar los datos, pero nunca termina de especificar cómo se van a tratar esos datos, quién va a auditar esos datos, bajo qué algoritmos, con qué etiquetas, qué sesgos. Entonces, realmente no sabemos qué está haciendo el gobierno con nuestros datos y, por supuesto, lo más grave, que nuestros datos estén en manos de una empresa extranjera, es una irrupción sobre la soberanía de los argentinos y fundamentalmente es también delegar todo tipo de injerencia sobre nuestra democracia y sobre nuestra opinión pública. Gemelo digital social lo que apunta a hacer es a replicar toda la información que se tiene de nosotros, tanto por parte del Estado como de otras fuentes, porque Palantir tiene la posibilidad de acceder a otras fuentes como nuestras redes sociales, nuestras opiniones políticas, etcétera, y hacer de eso un gemelo de la persona para poder predecir su conducta. Hoy en día el teléfono escucha todo de nosotros, desde nuestras rutinas cotidianas, a qué hora nos levantamos, qué trabajamos, qué charlamos y qué hablamos con la IA y con las aplicaciones, por lo cual se puede hacer un perfilado psicológico de las personas muy claro que obviamente se puede utilizar para influir en las democracias. Qué bárbaro lo que contás, Mila. Realmente es preocupante. Bueno, estamos viendo lo que está pasando en otras democracias latinoamericanas, donde se están manipulando las elecciones, el fraude que se está cometiendo en Perú contra la victoria legítima de Sánchez, lo que pueda llegar a pasar este próximo domingo en Colombia, donde la intromisión de estas empresas es decidida en favor de uno de los candidatos de la ultraderecha. Lo viene denunciando Lula de cara a las elecciones de octubre en Brasil, ¿no es cierto? Sí, bueno, es que hay realmente un tema acá que es que no es una injerencia directa sobre el proceso electoral, sino sobre los algoritmos y por lo tanto a partir de los algoritmos en cuanto a la decisión que nosotros tomamos. Lo que se usa es, a partir de un perfilado psicológico de cada uno, motivar ciertas emociones que cada uno de nosotros le genera la secuencia y bueno, a partir de ahí mostrarte lo que más te indigna del candidato que no querés que se vote. Y entonces claramente lo que generan es que la persona termine decidiendo votar lo contrario, porque le muestran tantas situaciones que le enojan del partido que obviamente no quieren ellos que se vote, que la persona termina eligiendo a lo otro, que además se lo bombardea con todo lo bueno, por supuesto. Claro. Entonces, el tema de la manipulación algorítmica, el tema de lo que se denomina soberanía cognitiva, no es un tema menor, porque al final terminan influyendo en nuestros pensamientos. Y esto que está pasando es solamente la frutilla del postre, o sea, es el comienzo de todo esto. Más adelante, no muy lejos de ahora, vamos a tener que empezar a legislar los neuroderechos, porque va a empezar a aparecer la famosa interfaz cerebro-computadora, las personas van a poder
manejar la computadora desde la mente, desde la colocación de distintos tipos de tecnología dentro del cuerpo humano, y lo que va a generar eso es que las corporaciones tengan acceso a lo que pasa dentro de nuestros pensamientos, por lo cual es muy importante que esas cosas se empiecen a regular desde ahora. Y así como lo advertimos hace 3 años y está pasando y la dirigencia política no nos escuchó, me parece que es tiempo de empezar a tomar nota en el asunto, porque ya no estamos en el siglo XX y ya no se hace política como en el siglo XX. Hoy hay otros desafíos y también hay otras maneras de coloniaje, entonces es muy importante tomar nota de lo que está pasando. La distopía ya está aquí, podríamos decir, ¿no? El futuro llegó, aquello que alguna vez leíamos a través de Orwell o de tantos otros, ¿no? Y decime, en definitiva, Mila, ¿cómo podemos contrarrestar esto? Bueno, vos ya lo decías, legislando, pero nuestros legisladores también están manipulados por estas corporaciones. Hizo mucho ruido la reunión de Grabois el otro día con Peter Thiel, que todavía Grabois no explicó para qué se juntó con Peter Thiel, ¿no? Sí, también he visto, bueno, por ejemplo, he visto la entrevista que hizo Santiago Siri al socio de Peter Thiel, y luego vi a ciertos militantes o dirigentes reunirse con Santiago Siri, que bueno, básicamente está siendo bastante funcional en este contexto a toda esta agenda. O al menos no fue un periodista que haya repreguntado al socio de Peter Thiel. A mí me parece que yo no entiendo si la dirigencia política que tenemos es masoquista y le gusta lo que está pasando, o no dimensiona la autoflagelación si no se detiene a tiempo lo que está pasando. No es algo para jugar o para dialogar, es algo que hay que cortar por lo sano. Nosotros fuimos muy tajantes, de hecho presentamos una denuncia penal contra el presidente Isandra Petovelo por Gemelo Digital Social. Son cosas inconstitucionales, o sea, la ley, de alguna manera, la ley argentina nos da herramientas y les da herramientas a los senadores y a los legisladores para abordar e ir en contra de esto. Me parece que no hay excusa para hacerse, ¿no?, los sotas con este tema. Y me parece que es un tema de urgencia, pero por sobre todas las cosas, digo, si uno tiene algún instinto de autopreservación interno, más allá de la rosca, más allá de estar pensando solo en las elecciones, etcétera, uno tiene que pensar automáticamente en frenar esto ahora, porque si no, toda la joda de la política, las elecciones, lo que nosotros conocemos como sistema democrático o sistema político argentino, va a desaparecer. Y todo lo que antes, digamos, se discutía en política no va a existir más. Va a ser una cosa del pasado. Claro, y estamos a nada de que eso suceda. Entonces, realmente digo, frenar por un segundo las dinámicas de siempre y empezar a pensar, che, esto que está pasando va contra todo lo que conocemos, contra todo lo que nosotros, digamos, todo lo que es la cuestión de la política en Argentina. Porque no nos olvidemos que Peter Thiel y Palantir declararon abiertamente ir en contra directamente ni siquiera de la democracia, de la pluralidad de voces. Totalmente. Mencionándolo como una utopía. Entonces estamos hablando que también van a ir contra el periodismo, de hecho, Palantir tiene un programa que supuestamente se dedica a auditar si lo que dice un periodista es verdad o no. Por lo cual, nosotros tenemos que tener presente que lo que está en riesgo acá es todo lo que nosotros conocemos de fondo, y estamos todos nosotros en riesgo, porque todos nosotros estamos siendo todo el tiempo escuchados y toda nuestra información puede ser utilizada en nuestra contra. Una de las principales cosas que hizo Peter Thiel cuando llegó a Honduras fue generarse un montón de carpetazos, por así decirlo, de los opositores de Honduras y después meterlos presos. Claro. Cuando Peter Thiel llega a Honduras, cierra el Congreso y mete preso a la oposición. Y obviamente que lo llenó de todo tipo de difamaciones y cuestiones, porque Palantir agenda información. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esperando a ver si podemos hablar o negociar con una persona que va contra todo lo que nosotros queremos y conocemos. No hay nada que discutir. Totalmente, Mila. Muchísimas gracias, Mila, y me parece que vamos a repetir la charla porque hay que seguir generando conciencia y vos lo hacés. Y eso es importante para poder contrarrestar esto, ¿eh? Gracias y hasta la próxima, Mila Zurbriggen. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Mila Zurbriggen charlando con nosotros y poniéndonos en la alerta
por esta democracia que ya no solo es manipulada a través del Poder Judicial que mete presa a Cristina, sino además por estos algoritmos de las nuevas tecnologías que nos llevan hacia la sociedad tecnofeudal. Y si no hacemos nada para parar esto a tiempo, no nos vamos a dar cuenta cuando haya finalizado la democracia, que está a poco de terminar en la Argentina de hoy en día, ¿no? Y más allá de los pronósticos que puedan llegar a ser agoreros, siempre, como decía Jaureche, la revolución con alegría, como nos enseñó la gran Tati Almeida, a quien hoy estamos recordando después de lo que fue su partida, la gran Tati que ya está allá arriba y que nos dejó enseñanzas maravillosas a través de su testimonio de vida, Así que justamente en la despedida la queríamos recordar. Por allí tenemos justamente un flyer que la tiene muy presente a la gran Tati. Bueno, nos estamos yendo, El próximo lunes juega Argentina, así que todos a ver el partido. Esperemos que el gran Lionel Messi esté presente y que los rumores de hoy no sean una realidad, que lo lleven a Messi a ausentarse, No te entra el flyer ahí de... Oh. Sí, no pasó nada todavía con el padre de Messi, pero bueno, si está mal de salud, ¿no? Y eso lo puede tener a Messi un poquito distraído. El otro día, de hecho, lo reconoció. Bueno, nos vamos con la gran Tati, Memoria, verdad y justicia. Y como nos decía Tati, a luchar siempre, pero con alegría, porque como decía Jaureche, nada se puede hacer sin alegría en esta vida. El lunes seguimos a Argentina, y el jueves nos reencontramos con toda nuestra audiencia. Gracias, Martín Loza. Hasta la próxima. Chau, chau. La tierra que te da la vida da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente. Todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias,
hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular.